Doctor, buenos días. Compañeros, buenos días. Bueno, hoy día vamos a hablar un poco de la hormona de crecimiento y de su deficiencia. Siguiente, por favor. ¿Quién eres? Brandon Mendívil, doctor. Ya, correcto. ¿Se me escucha, doctor? Sí, claro, y se ve también. Está bien, doctor. Bueno, para la síntesis de la hormona de crecimiento tenemos que saber que este es un polipéptido de 191 aminoácidos. Está secretado por la adenohipófisis y tiene propiedades anabólicas y estimulantes del crecimiento, como pueden ser acciones directas e indirectas. La transcripción de esta va a estar diferenciada y determinada por el factor de transcripción POU1F1 y que estos van a estar instaurados en la cromatina de este. También tenemos que ver que la GH expresa un péptido de 22 kilodaltons de una hélice alfa y una de 20 kilodaltons menos abundante en la beta. También tenemos que ver que los tejidos periféricos como la placenta, el tejido linfático también expresan hormona de crecimiento, pero de una forma autocrina o paracrina, específicamente para cada tejido. Siguiente, por favor. Bueno, en el primer gráfico se va a observar que la hormona de crecimiento se va a unir al receptor de las células hepáticas y este va a estimular el factor de crecimiento insulínico tipo 1. Y ahora en el gráfico 2 se va a ver que la hormona de crecimiento secretada por la adenohipófisis va a promover la elongación de los músculos, de los huesos durante la infancia y la adolescencia. También va a contribuir a la regulación del metabolismo. La secreción de la hormona de crecimiento eh, está controlada por dos tipos de hormonas hipotalámicas, que va a ser el factor liberador de la hormona de crecimiento. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver que en el control de la secreción de la hormona de crecimiento está regulada principalmente por las señales hipotalámicas y las señales complejas, ya sean del intestino, hígado y gónadas. También tenemos que ver que el factor liberador de la hormona de crecimiento, GHRH, y la somatostatina atraviesan el sistema portal hipotalámico hipofisiario para inducir a la producción de GH, respectivamente mediante la señalización de la señalización de los receptores acoplados a la proteína G. También tenemos que ver que el factor de crecimiento tipo insulínico 1 va a suprimir la hormona de crecimiento como una retroalimentación, un feedback, y también va a suprimir exactamente a la hipófisis, a la adenohipófisis y al hipotálamo, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en este gráfico podemos comprender un poco más que el hipotálamo va a liberar dos sustancias, la GHRH, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, y la somatostatina. Como les decía, estas van a través del sistema porta a estimular o inhibir la adenohipófisis. También debemos considerar que es una secreción pulsátil y tenemos que tener en cuenta que la GH tiene funciones de crecimiento lineal, anabolizante, lipolítica y diabetógena. Esta va a tener efectos indirectos e indirectos. Los efectos directos van a estar dados por la GH y los efectos indirectos por la IGFH1. Siguiente, por favor. Bueno, es un efecto pulsátil y vamos a ver que ocurre normalmente en el 85, ocurre este efecto en la noche. Va a representar el 85% del, durante el sueño en una producción diaria de la hormona de crecimiento. Va a aumentar también durante el ejercicio y en el envejecimiento va a disminuir. Tenemos que tener en cuenta que el índice de masa corporal por cada unidad aumentada, la hormona de crecimiento va a reducir en un 6%. También tenemos que ver que la glucosa estimula la hipoglucemia inducida por la insulina de la hormona de crecimiento
y una carga de glucosa va a suprimir el nivel de la GH en el suero en menos de 0,7 microgramos por litro en las mujeres y en 0,07 en los varones. La desnutrición o la hipoglucemia también conducen a un aumento de los niveles de GH. También tenemos que ver que la hipoglucemia está inducida por la insulina o la liberación de GH en un tiempo aproximado de 45 minutos, como con los aminoácidos de la arginina y la leucina, que pueden ser administrados por vía intravenosa y van a inducir a la liberación de la hormona de crecimiento. Siguiente, por favor. Tenemos que ver que las mujeres tienen una forma más desordenada de la liberación de la hormona de crecimiento que los hombres. Eso es un punto importante porque los pulsos que van a secretar estas están más elevados en algunos casos. También tenemos que saber que la hormona de crecimiento tiene una vida media de aproximadamente 14 minutos. Los picos máximos donde se van a llegar a observar la hormona de crecimiento son en la adolescencia y van a, como lo mencionaba, van a disminuir cuando eres adulto y progresivamente. Siguiente, por favor. Bueno, en este gráfico vamos a observar que los patrones fisiológicos de la secreción de la hormona de crecimiento. En los hombres se va a observar en el cuadro A y en las mujeres en el cuadro B. Los perfiles de la secreción de la hormona de crecimiento entre hombres y mujeres se evaluaron para ver la desconvolución y los valores más o menos derivan de un estudio que hizo Vandenberg. Y vamos a ver que el tiempo de donde los pacientes descansan, por decirlo, en los hombres, en la noche es donde tienen el pico más elevado y en las mujeres también. Pero entre la comparativa, vamos a ver que las mujeres secretan esos pulsos mucho más altos. Siguiente, por favor. Bueno, como les mencioné, las acciones de la hormona de crecimiento van a ser un crecimiento lineal, anabolizante, lipolítica y diabetógeno. En esta, acá vamos a ver que los receptores de la hormona de crecimiento se van a expresar en diferentes tejidos, ya sean en hígados, en cartílago, en músculos, en grasa o en tejido renal. Vamos a ver que el complejo receptor del GH hormonal, ¿puedes ponerle siguiente, por favor? Bueno, vamos a ver que los receptores de GH están, están ligados. Disculpe, doctor. Bueno, vamos a ver que el complejo de receptor de GH está ligado a una hormona de crecimiento. Esta va a traducir una serie de señales intercelulares para la fosforilación de la tirosina 2 o YAC2 y la proteína STAT, la regulación de las células diana y la producción hepática de la IGF-1. También vamos a ver que las señales están enviadas por vías no STAT. Ambos se van a necesitar condrocitos que van a requerir IGF-1, así como hormona tiroidea y tiroideas sexuales. También vamos a ver que los supresores de las proteínas y la señalización están fosforiladas para aceptar como un receptor del GH. También tenemos que ver que el STAT5B, 5 beta, está activado por la GH e induce la síntesis de la IGF-1. En el gráfico en el gráfico se va a observar los pasos, como que son los receptores JAK para que ocurra la transducción intracelular. También tenemos que ver que los receptores GHR están por fuera. También la capacidad para generar GHPBS. Luego se poseen una vía que sirve para la señalización de las proteínas citoplasmáticas.
y al final se va a internalizar la translocación de los diversos compartimientos intercelulares. Siguiente, por favor. Bueno, la GH va a inducir la diferenciación y la proliferación de los osteoclastos y la formación del hueso va a estar amortiguada por la formación de los osteoclastos. Esto va a aumentar la absorción renal sódica. También se va a requerir IGF-1 en particular para el mantenimiento y la reparación del hueso cortical. En caso del crecimiento postnatal mediado por la hormona de crecimiento, las funciones de los adipocitos y del dimorfismo sexual y la célula hepática de la hormona de crecimiento va a estar mediada por la STAT5 beta. También tenemos que saber que la transducción de la STAT5 beta está señalada hormonalmente por la producción de IGF-1, que que se puede ejemplificar con el enanismo en pacientes que van a tener una mutación en esta, es decir, en la STAT5 beta, y niveles bajos de la IGF-1 con la inestabilidad de la GH. También tenemos que ver que la proliferación de los condrocitos y el crecimiento lineal infantil van a requerir tanto de la hormona de crecimiento como la hormona insulínica tipo 1, ¿no? Aunque la hormona de crecimiento no es bastante necesaria durante la niñez, las funciones metabólicas no están relacionadas con esta, ¿no? En la edad adulta tampoco. Vamos a ver que estos van a incluir efectos anabólicos como antagonistas. Vamos a ver que la acción de la insulina va a disminuir la captación de la glucosa en los adipocitos y que también va a aumentar la producción de la glucosa hepática. La hormona de crecimiento también va a dirigir los aminoácidos como síntesis hacia los músculos, induce la lipólisis con la pérdida de tejido adiposo y visceral y la liberación de ácidos grasos libres. También tiene que ver con la disminución del colesterol y la politroproteína. Los aumentos de las lipoproteínas también de alta densidad. Siguiente, por favor. Bueno, acá Bueno, acá tenemos que ver las causas de de la deficiencia de hormona de crecimiento. En este gráfico se va a ver que la producción de la hormona de crecimiento hipoficiaria está determinada por una gran parte por los PO1, F1. Esto está inducido por la hormona liberadora, ¿no? De GHRH y la grelina que está producida en el intestino y está suprimida por la somatostatina por el medio de la señalización y a través de los receptores de la superficie. La GH se va a unir al dímero y al receptor del GH perforando y con la rotación del dímero interno va a causar un resultado de una fosforilación y de la quinasa 2 y la señalización por las vías de JAK2 independientemente a las otras vías que pueden ser JAK o JAK-STAT. También tenemos que ver que existen una serie de lesiones como en el sistema nervioso, nutricional, como la obesidad, en el sistema inmunológico, como pueden ser también tumores, como adenomas y el daño vascular. También la falta o la hiperproducción de hormonas, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, para el diagnóstico se va a requerir un diagnóstico bioquímico que se va a basar en la hormona de crecimiento, ya que los pacientes afectados no todos presentan una baja estatura. También tenemos que ver la prueba de la tolerancia de la insulina, que hace referencia al diagnóstico de un adulto y su nivel máximo de la hormona de crecimiento, viendo si este es menor a 5 microgramos por litro. La alternativa de usar
la hormona liberadora de crecimiento intravenosa más arginina o glucagón en inyectable también es válida. Y la masipimorelin, que es un receptor de GHSR1A, que estimula la secreción de la hormona de crecimiento. Los niveles aislados de la IGF-1 también se deben ver comúnmente en el envejecimiento o la enfermedad catabólica por la deficiencia de GH en adultos. No hay datos, no hay datos suficientes para una medición exacta o un gol estándar, y se va a obtener el resultado exacto de una medición severa o una secreción muy baja, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en esta tabla, la tabla 1 nos va a explicar la, las advertencias para evaluar la deficiencia de la hormona de crecimiento en los adultos. Tenemos que ver que los ensayos en la hormona de crecimiento y en la IGF-1 no están estandarizados, no tienen y tienen poca reproducibilidad. Las pulsaciones y las secreciones de la hormona de crecimiento también están excluidas de una forma de la interpretación. También tenemos que ver que se reducen los niveles de la hormona de crecimiento postprandial. Los valores normales en los adultos para la hormona de crecimiento son inadecuados, no se sabe con exactitud y se requieren mayores pruebas para evaluar rigurosamente la hormona de crecimiento y la producción de esta. Siguiente, por favor. En la tabla 2 podemos ver las pruebas, como se podrían decir, algo válidas. La tolerancia a la insulina, que va a estar entre 5 microgramos por litro en el suero. También la GHRH, que tienen valores de 11 microgramos con un índice de masa corporal menor a 25,8. También tenemos que ver el glucagón, que tiene un valor de 3 microgramos por litro en suero. También un receptor de la grelina de 2,8 microgramos y el nivel del IGF-1 debajo del nivel encontrado en los controles emparejados por la edad. Siguiente, por favor. Bueno, las características clínicas de la deficiencia de la GH en adultos rigurosamente documentados está asociado con la obesidad central, la pérdida de masa muscular, la disminución de la masa ósea y los efectos variables, tanto efectos indirectos como directos que se van a presentar por las funciones de la GH y la IGF-1. Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver que hay manifestaciones por el mayor aislamiento social, que es la disminución de la calidad de vida y la energía en los pacientes. También tenemos que ver que existen deficiencia por la disfunción hipotalámica hipofisiaria, como pueden ser tumores, una insuficiencia suprarrenal o tiroidea. También tenemos que ver de forma cardiovascular, que tiene que ver la estructura y la función de cardíacas anormales, el aumento de los lípidos y los marcadores inflamatorios. Siguiente, por favor. En el metabolismo de la glucosa, si es resistente a la insulina. En el tejido adiposo, si va a observarse mayor cantidad de grasa. En los huesos, en la mayor descalcificación o desmineralización ósea de los corticales. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, bueno, aquí tenemos el reemplazo de hormona de crecimiento para deficiencia de la hormona de crecimiento. Dentro de los beneficios nos dice el artículo que las características a menudo inespecíficas de la deficiencia de esta hormona en adultos incluye la obesidad central y la osteoporosis, y se pueden revertir o mejorar con la terapia de reemplazo de la hormona de crecimiento de forma diaria y sostenida. El reemplazo de la hormona de crecimiento en dosis fisiológicas está aprobada para adultos con deficiencia comprobada de esta hormona, incluidos aquellos con
con deficiencia bien documentada de la hormona de crecimiento de inicio en la niñez. También nos dice que los resultados de la terapia de reemplazo de la hormona del crecimiento son ampliamente variables y la mayoría de los estudios han demostrado una mayor masa corporal magra, mayor capacidad de ejercicio y una reducción de la fatiga. Por otro lado, nos dice que sigue sin resolverse si la sustitución fisiológica de la hormona de crecimiento en adultos con la deficiencia de esta hormona reduce de forma concluyente la mortalidad por dos razones. La primera es que menciona el artículo que ha sido difícil atribuir el aumento de la mortalidad en asociación con el hipopituitarismo únicamente a la deficiencia de la hormona del crecimiento y por otro lado la dificultad para reclutar participantes para un estudio a largo plazo. Respecto a la seguridad, el reemplazo de la hormona de crecimiento puede desenmascarar el hipotiroidismo subyacente o hipoadrenalismo y los efectos secundarios de la terapia con esta hormona observados en aproximadamente el 30% de los pacientes. Incluye dolor muscular y articular dependiendo de la dosis. Eh, Inflamación del tejido blando, parestesia, síndrome de túnel carpiano, apnea del sueño, hipertensión, insomnio e hiperglucemia. En casos raros se han desarrollado en los pacientes las características de acromegalia. Bueno, a pesar de la mejoría en los factores de riesgo cardíaco y el síndrome metabólico, la diabetes y la hipertensión pueden desarrollarse eh, en un periodo de 10 años. Y sobre la base de estudios observacionales, la incidencia de nuevos cánceres, adenoma pituitario recurrente, diabetes o los eventos cardiovasculares no son elevados en pacientes con deficiencias de hormona de crecimiento que están recibiendo un reemplazo fisiológico. En un estudio de casos y controles sobre reemplazo de la hormona de crecimiento durante una mediana de 10 años, después de la resección del adenoma pituitario, la supervivencia sin progresión no difirió significativamente entre los 121 pacientes que recibieron un reemplazo de la hormona de crecimiento y los 114 pacientes que son controles. Sin embargo, después de una mediana de 5.9 años de vigilancia en un grupo que recibió tratamiento activo, se observó un aumento de riesgo de una segunda neoplasia entre los pacientes con deficiencia de hormona de crecimiento de inicio infantil en comparación con aquellos que presentaban deficiencia de hormona de crecimiento de inicio en adultos, dado que la exposición a la radiación era lo más probable en el corte infantil. Y nos dice el artículo que se requiere una vigilancia más eficaz y respecto al embarazo en mujeres con deficiencia de esta hormona, no se ven afectados adversamente por el reemplazo de la hormona de crecimiento. Ya. Otro escenario es la hormona de crecimiento en pacientes sin deficiencia de hormona de crecimiento. Por ejemplo, no se ha demostrado que el uso no autorizado de la hormona del crecimiento sea eficaz y no hay evidencia convincente de estudios controlados que la hormona de crecimiento sea beneficiosa excepto para la pérdida aguda de grasa en adultos sanos sin un diagnóstico rigurosamente establecido de deficiencia de esta hormona. La hormona de crecimiento se ha probado para el tratamiento de estados catabólicos, osteoporosis y cicatrización de fracturas y como un adyuvante para la fertilización in vitro, pero los resultados son inconsistentes. Y respecto al virus de inmunodeficiencia humana y la caquexia asociada, las respuestas de la hormona de crecimiento a los secretagogos se reducen en personas con infección del virus de VIH y la terapia con hormona de crecimiento aprobada para el tratamiento de la caquexia asociada al VIH induce un balance positivo de nitrógeno y una masa muscular con una disminución de la masa grasa. Y un análogo de la hormona liberadora de hormona de crecimiento administrado durante 6 meses menciona que parece ser eficaz
para revertir la adiposidad visceral y reduce modestamente la grasa hepática, pero los resultados de mortalidad a largo plazo en estudios controlados aún no están disponibles. Y respecto a rendimiento atlético, de acuerdo a la Agencia Mundial Antidopaje, la hormona de crecimiento es considerada como una sustancia prohibida. El uso de esta hormona para mejorar el desempeño atlético es ilegal y no está éticamente ni científicamente justificada. Sin embargo, la hormona de crecimiento ha sido utilizada incorrectamente por atletas que intentan lograr una ventaja competitiva de rendimiento, aunque menciona el artículo que los estudios no han mostrado beneficios clínicos. Eh, en un ensayo aleatorizado y controlado, la hormona de crecimiento no realzaba específicamente la cicatrización del manguito de los rotadores, y hay otro estudio que es un estudio doble ciego y controlado con placebo, en el que participaron 96 atletas recreativos entrenados que recibieron hormona de crecimiento. La dosis fue de 2 miligramos al día durante 8 semanas y mostró que la fuerza muscular, el poder y la resistencia no se modificaron, aunque la capacidad de sprint se incrementó en un 5.5% en los participantes masculinos. Y una revisión sistemática de 27 ensayos aleatorizados y controlados en los que participaron un total de 303 hombres jóvenes mostró que la dosis altas de hormona de crecimiento, considerando una dosis media de 2,5 miligramos diarios, se asociaron con un aumento de la masa corporal sin grasa, pero la fuerza y el rendimiento del ejercicio no se modificaron, y hasta el 44% de los participantes como efectos secundarios reportaron la artralgia, edema, síndrome del túnel carpiano y sudoración. Bueno, un metaanálisis exhaustivo de 11 ensayos controlados con placebo, en los que participaron 254 participantes sanos, confirmó que la hormona de crecimiento disminuyó la masa grasa en un promedio de 1.2 kilogramos, pero también mostró un aumento en los niveles de ácidos grasos libres, sin ningún cambio en la fuerza muscular ni en la capacidad del ejercicio. La eficacia específica de la hormona de crecimiento no puede deducirse rigurosamente de la interpretación de los resultados de estos pocos ensayos. Esto menciona el artículo, dados, porque no se puede deducir, porque hay variaciones de la duración del estudio, ya sea los horarios de dosificación y puntos finales clínicos. Además, muchos atletas toman suplementos hormonales concomitantes, incluyendo testosterona, y la validación clara de los efectos atribuidos a la hormona de crecimiento es evasiva. Y por otro lado, el estudio menciona que la testosterona aumenta los efectos de la hormona de crecimiento en la masa muscular y potencia la capacidad de sprint, y la testosterona también puede amplificar los niveles de biomarcadores de la hormona de crecimiento circulante, dado que la hormona de crecimiento recombinante exógena es idéntica a la hormona de crecimiento endógena derivada de la pituitaria, y la detección del abuso de la hormona de crecimiento mediante inmunoensayos menciona que es un reto, y la semivida de la hormona de crecimiento circulante corta impide la implementación de un protocolo de pruebas rigurosas eh, para discriminar la bioactividad endógena de la hormona de crecimiento exógena. Se miden biomarcadores únicos de la hormona de crecimiento, incluyendo el IGF-1 y el péptido de extensión N-terminal de procolágeno tipo 3, hasta 2 semanas después de la inyección de esta hormona. Un segundo tipo de ensayo se basa en la observación de que la hormona de crecimiento exógena e inyectada es monómera, mientras que la hormona de crecimiento pituitaria endógena comprende varias isoformas. Aunque esta hormona inyectada provoca una retroalimentación pituitaria negativa, suprimiendo la producción de isoformas endógenas, esta medición debe realizarse en un plazo de 36 horas después de una inyección de esta hormona, haciendo que
que la implementación sea difícil para detectar el abuso del uso de esta hormona. Ahora, respecto al envejecimiento, el envejecimiento se asocia con la obesidad, la pérdida de masa corporal magra y la disminución de la energía, y la hormona de crecimiento puede disminuir la masa grasa en personas con función pituitaria normal, dada la disminución relacionada con la edad en los niveles de la hormona de crecimiento, especialmente después de los 60 años. Algunos han abogado por el uso de la hormona de crecimiento, por así decirlo, como una fuente de la juventud, para rejuvenecer a los ancianos. El uso inadecuado de la hormona del crecimiento a veces se ha justificado basándose ya sea en los resultados de una prueba no validada para diagnosticar la deficiencia de esta hormona en adultos, o a veces omitiendo tales pruebas. Y los ensayos controlados aleatorios a corto plazo han demostrado que en pacientes ancianos sanos, el uso combinado de hormona de crecimiento y testosterona puede mejorar la fuerza muscular selectiva y la absorción de oxígeno. Sin embargo, menciona que hay revisiones sistemáticas de los ensayos que evalúan la seguridad y eficacia de la hormona de crecimiento en personas ancianas sanas, y han mostrado solo pequeños cambios en la composición corporal y resultados inconsistentes de la fuerza y la capacidad de ejercicio. Bueno, los estudios epidemiológicos han sido de gran medida de gran medida y poco concluyentes, especialmente porque faltan datos de estudios rigurosos que tienen en cuenta la pulsatilidad de la hormona de crecimiento específica del sexo, la especificidad tisular de la acción de la hormona de crecimiento y el papel de la nutrición en la determinación de resultados clínicos específicos. Varias líneas de pruebas experimentales y clínicas derivan de modelos que comienzan con organismos unicelulares y se extienden a los seres humanos, y muestran que la hormona de crecimiento abolida y la señalización de IGF-1 pueden retardar el envejecimiento. En modelos experimentales, los bajos niveles de la hormona de crecimiento promueven la longevidad al proporcionar protección contra enfermedades crónicas asociadas con el envejecimiento, mejorar la sensibilidad a la insulina y proporcionar protección contra la diabetes y el cáncer, ampliando así la vida útil. Y la evidencia que apoya los efectos protectores de los niveles bajos de la hormona de crecimiento incluye la inducción de los NLRP3 inflamasomas y genes asociados al envejecimiento por esta hormona. Por ejemplo, el IGF-1 y una asociación de longevidad con niveles bajos de esta. Notablemente en personas con receptores de la hormona de crecimiento mutante, los niveles bajos de IGF-1 se han identificado como marcadores de longevidad, confiriendo alrededor 10 años adicionales a la vida. Y el potencial oncogénico de receptor de la hormona de crecimiento ha sido apoyado por estudios que muestran que los niveles excesivos de la hormona, así como las acciones de la hormona de crecimiento peregrina y IGF-1, pueden participar en la iniciación y progresión de neoplasias. La evidencia de que la hormona de crecimiento autocrina promueva la célula madre del cáncer de mama y que la cantidad de hormona de crecimiento tumoral se correlacione fuertemente con los resultados clínicos del cáncer de mama, endometrio e hígado, es consistente con estas observaciones. Y en pacientes con acromegalia, los supresores de tumores de la mucosa de colon están atenuados, y el bloqueo de la señalización de los receptores de la hormona de crecimiento induce vías supresoras de crecimiento. Por lo tanto, el exceso de esta hormona menciona que parece contribuir el microambiente proliferativo que sostiene el crecimiento de pólipos en el colon. Bueno, en conclusión, dada que la hormona de crecimiento puede tener efectos adversos inaceptables en personas sanas con una función pituitaria normal, varias directrices nos recomiendan el uso de esta hormona como una terapia de anti-envejecimiento.
Respecto a las conclusiones, menciona que se requiere un diagnóstico bioquímico riguroso de la deficiencia de esta hormona en adultos para distinguir los niveles patológicamente atenuados de la hormona de crecimiento de los niveles disminuidos, ya sea debido al envejecimiento, que son normales. Y el reemplazo de la hormona de crecimiento puede ser beneficioso para las personas con una deficiencia probada de esta hormona en adultos, pero se necesitan ensayos controlados aleatorios para refinar los marcadores de eficacia individualizados y determinar los beneficios de supervivencia. Ahora, por último, con respecto a esta hormona para pacientes ancianos con función pituitaria normal, los ensayos son necesarios para determinar cuándo y cómo la acción de la hormona de crecimiento en el tejido sufre un cambio programado de los efectos beneficiosos en las personas más jóvenes a los efectos perjudiciales para la longevidad en las personas mayores. Eso sería todo. Gracias. Ya, a ver, rápidamente, pon por favor la diapositiva de diagnóstico, la parte de Brandon, ya, porque eso es lo más importante. Como para recalcar solamente, esta enfermedad está asociada, pues, a hipopituitarismo, ¿no es cierto? Cuando hay, esa creo que es la siguiente. Advertencias para evaluar, y ya. Esa, ¿cuál es la mejor prueba de estas para diagnóstico de deficiencia de hormona de crecimiento, Brandon? Brandon es, ¿no? Sí, Brandon Mendívil. Doctor, el IGF-1, el nivel sérico, doctor. Disculpe, tenía el micro desactivado. Ya, IGF-1, el de abajo entonces. Sí, ya es ese exacto. Pero hay que recordar de las demás pruebas, la que hacemos es la primera. ¿La primera en qué consiste? Dice tolerancia a la insulina. ¿En qué consiste? ¿Cómo se hace? Brandon, tu micro. Doctora, esto se va a aplicar de forma intravenosa y tiene que tener un nivel menor a 5 microgramos en litro. Ya, que 5 miligramos. ¿Qué se aplica por vía endovenosa? La insulina, doctor. Insulina. ¿Y qué va a provocar en el paciente? Si le Una aplicas hipoglucemia. Una hipoglucemia, doctor. Exacto, por eso esta prueba también se llama prueba de hipoglicemia inducida por la insulina. El mecanismo es que cuando causas hipoglicemia a un paciente, la GH debe elevarse, ¿no? Y si no se eleva, como dice ahí, en 5, si se debe elevarse más de 5. Si no se eleva más de 5, entonces es diagnóstico. Luego, lo otro que dice acá, arginina. El problema es que arginina no tenemos en Perú. En los Estados Unidos usan bastante arginina, es más fácil. Solo se aplica arginina, ¿ya? Y tampoco hay en Estados Unidos, ¿no? Se utiliza en Europa. La prueba de glucagón también, y esta última prueba de agonistas del receptor de grelina. Arginina, sí, pues. Ya, esto es importante para el diagnóstico. Respecto al tratamiento, pueden dejar de presentar sus diapositivas para que el próximo grupo ya lo vaya presentando, ¿ya? Para estar avanzando. Gracias. ¿Cuáles son las indicaciones de tratamiento con hormona de crecimiento, Ariana? Bueno, que sea probada, que la deficiencia probada de la hormona de crecimiento, bueno, que sea probada la deficiencia de la hormona de crecimiento, ya sea en adulto o también para la deficiencia documentada de la hormona de crecimiento de inicio infantil. Ya, claro. Entonces, que tenga diagnóstico de deficiencia de hormona de crecimiento. Algo que me olvidaba y que no está en ese cuadro que mostramos con el cuadro que está en el artículo, había una prueba que se hacía antes, se llama el test del ejercicio. Se usa bastante en niños, justamente me has hecho acordar por los niños.
En los niños se les hace una prueba de ejercicio. El grupo, por favor, que siguiente que vaya poniendo sus diapositivas, ¿ya? Y se le hace hacer ejercicio a un niño, ¿no? Lo malo que el ejercicio no está, digamos, no está estandarizado, ¿no? Pero usábamos antes porque el problema de la prueba de insulina es que requiere estar hospitalizado el niño, o sea, porque hay que hospitalizarlo, tiene que tener una vía, porque imagínate, se te pasa la dosis de insulina, el paciente hace hipoglicemia, hay que ponerle dextrosa, ¿no es cierto? Porque hace hipoglicemia, y la hipoglicemia es bastante aparatosa. Con hipoglicemia los pacientes y los niños se pueden desmayar, ¿no es cierto? Entonces, se optaba por la prueba del ejercicio. Se le hace hacer ejercicio al paciente y se le mide la GH, ¿no? Igual debe estar menos de 5. Hay otra prueba también con un antihipertensivo. ¿Ya sabes cuál es esa prueba, Brandon? No, doctor. Ya, hay una prueba con un medicamento que es un antihipertensivo. Se llama catapresan, ¿ya? El antihipertensivo. Y se le administra este medicamento. Ya no está, por ejemplo, en esta recomendación. No sé si en esta, porque acá también vuestros compañeros van a exponer, es una partecita de hormona de crecimiento, pero existe un medicamento que existía, porque ya no hay, que le dábamos al niño, le causábamos hipotensión y le medíamos la GH, ¿no? Esa es otra pruebita, son dos pruebas adicionales que no están en este artículo. Pero lo otro que llama la atención en el artículo de que ha expuesto Ariana es que se puede usar hormona de crecimiento en casos que no hay deficiencia, ¿no es cierto? ¿En qué casos se podría usar, Ariana? En caquexia asociada a VIH. Caquexia, ¿no? ¿Y está aprobado su uso en caquexia? No. Dice que, bueno, realmente no está aprobado, pero Pero recomienda. se están haciendo estudios, ¿no? Porque Ujú. los beneficios de la GH, ¿cuáles serían en estos pacientes? Nos menciona que hay un balance positivo de nitrógeno y un aumento de masa muscular con disminución de la grasa. Exacto, eso se está promoviendo. ¿En qué pacientes más se está usando o se está probando usar, Ariana, aparte de caquexia? Mm, bueno, para deportistas no está aprobado. Ah, sí, sin Eh, embargo se usa, ¿ya? Se usa, yo diría, en regular cantidad. pero Eh, el artículo menciona que, o sea, no modifica la fuerza muscular. Varios estudios mencionan que no modifica la fuerza muscular ni la resistencia, ni el rendimiento del ejercicio. sí, sin embargo, yo vi en algunos estudios, claro, hay problemas que para hacer una conclusión necesitas muchos estudios, ¿no? Pero yo vi estudios que sí mejora masa muscular, ¿no? Y de hecho se usa. Se usa algunas veces en deportistas, pero el problema también que está prohibido su uso, porque ya es como hacer trampa, pues, ¿no es cierto? Y el otro, anti-envejecimiento, ¿no? Sí, pero realmente no lo recomiendan según el estudio, Sí, el como problema, un antienvejecimiento. exacto, el problema que te usaron como anti-envejecimiento, que es como es hormona de crecimiento y la posibilidad de cáncer es alta en personas mayores, entonces podría hacer crecer tumores. Ese es pero también se usa en otros lugares, hay centros que se llaman centros de anti-envejecimiento, anti-aging se llama, ¿ya? Y dentro, bueno, hay toda una terapia de ejercicios, ¿no? E incluso apoyo psicológico, y dentro del tratamiento les ponen hormona de crecimiento, ¿ya? En Lima también ya hay estos centros, anti-aging se llama, ¿ya? Pero como ves ahí, los datos no son contundentes de que mejore. Pero es interesante, hay una población, han hecho un estudio en una población brasileña, ya es un artículo que salió también hace poco, donde existe una alta prevalencia de deficiencia de hormona de crecimiento. O sea, la población tiene deficiencia. Obviamente son enanitos, ¿no? La mayor parte de esa población son enanitos. Y han detectado que el promedio de vida en esa población es más alta, o sea, más años que en la población promedio. O sea, es cierto eso que dicen que la hormona de crecimiento, la deficiencia de hormona de crecimiento, no, es contradictorio. La deficiencia de hormona de crecimiento te hace vivir más tiempo. ¿Ya? Han hecho un estudio de ese tipo. Muy bien, ¿algún comentario más sobre esto de hormona de crecimiento?
En niños también usamos bastante. En niños obviamente usamos cuando hay deficiencia, pero también se ha probado el uso en niños, no está en el artículo, pero se ha probado el uso para pacientes con síndrome de Turner, que son niñitas que tienen talla baja, para niños con síndrome de Prader-Willi, se ha probado también para niños con retardo de crecimiento intrauterino, o sea, niños que nacen muy pequeñitos, ¿no? Y que después de los 4 años de edad no recuperan su peso y su talla. Para estos niños también está aprobado el uso de hormona de crecimiento, ¿no? Muy bien, seguimos. Vamos a hacer 2 exposiciones más del siguiente grupo, ¿ya? Los 2 primeros. ¿Me avisen quién es nombre del primer expositor? Doctor, buenos días, Judith. Judith Lady Morales. Ok, puedes empezar, Judith. Ya. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya. Continuando con la exposición, vamos a exponer sobre una guía de práctica clínica que titula Reemplazo hormonal en el hipotiroidismo en adultos, una guía práctica clínica de la Sociedad Endocrina que por los autores María Fleseriu y Abraham Hashi y demás autores, tiene como objetivo formular estas guías de práctica clínica para el reemplazo hormonal en el hipotiroidismo en adultos. Siguiente, por favor. Hipopituitarismo, no te confundas. Sí, doctor. Gracias. Siguiente. Ya. Primero, en la epidemiología, la morbilidad y la mortalidad del hipopituitarismo. Esta se va a definir como el resultado de la deficiencia total o parcial de las hormonas hipofisiarias y también va a incluir lo que es la insuficiencia suprarrenal, el hipotiroidismo, el hipogonadismo, la deficiencia de la hormona de crecimiento y en algunos casos, pero es raro, la diabetes insípida, porque esta puede ocurrir sin disfunción de la hipófisis. En cuanto a la prevalencia del hipopituitarismo, se estima que hay aproximadamente 45 casos por 100 millones y hay una incidencia aproximadamente de 4 casos por 100 millones, esto al año. Y también en cuanto a la mortalidad, se ha presentado un aumento y también en algunos casos los pacientes con hipopituitarismo van a presentar un aumento de la incapacidad en los días de la enfermedad. Va a haber un estado bajo de salud y por lo tanto también un mayor costo de atención. Siguiente. Ya, en la insuficiencia suprarrenal central, esta va a estar, es el resultado de la secreción inadecuada del cortisol y de esto debido a la deficiencia del ACTH. Podemos ver otros tipos como la secundaria, terciaria, y en la secundaria se va a dar cuando la enfermedad hipofisiaria va a impedir la liberación del ACTH y la terciaria se va a deber a la insuficiencia de la hormona liberadora de corticotropina, por lo tanto va a hacer que también haya menos ACTH. Ahora, en cuanto a la prevalencia de la insuficiencia suprarrenal central, es de 150 a 280 por 1 millón de habitantes y casi un tercio de estos pacientes con insuficiencia hipofisiaria pueden tener insuficiencia suprarrenal central y la prevalencia después de la cirugía hipofisiaria va a variar hasta en un 90% después de la cirugía craneofaringioma y estos pacientes que se han sometido a una radiación central por tumores no hipofisiarios van a tener una alta prevalencia de hipopituitarismo.
Siguiente, por favor. Ya, en el hipotiroidismo central, la causa es por la estimulación insuficiente de la TSH y y esto, por lo tanto, va a haber una secreción o una acción inadecuada de la hormona liberadora de la TSH. Y el hipotiroidismo central adquirido generalmente se va a asociar con otras deficiencias de hormonas hipofisiarias. Aproximadamente el 50% de los casos son causados más por craneoadenomas hipofisiarios, mientras que los craniofaringiomas son una causa extracelular que también es más común y esto se va a ver generalmente en pacientes jóvenes y la frecuencia del hipotiroidismo central con adenomas hipofisiarios no funcionantes puede alcanzar hasta 43% antes de la operación y después de la operación alcanza hasta un 57%. También ocurre hasta un 65% de los pacientes irradiados por tumores cerebrales y hasta la mitad de los pacientes irradiados por tumores de senos paranasales o nasofaringios. Y la prevalencia del hipotiroidismo central debido a las lesiones cerebrales traumáticas o accidente cerebrovascular puede aumentar a medida que estos pacientes sobrevivan de estos eventos. Siguiente, por favor. Ya, en el hipogonadismo central, en los hombres se va a manifestar con niveles de testosterona sérica y se caracterizan por la deficiencia de esta o también por la espermatogénesis alterada. En cambio, en las mujeres en las mujeres premenopáusicas se va a manifestar con estrógenos séricos bajos y una ovulación alterada con oligomenorrea o amenorrea. Y la prevalencia de esta puede llegar al 95% de los pacientes con tumores celares después de la cirugía o la radioterapia. También es alta para los pacientes que han recibido irradiación craneal, también por lesiones no celares. Y la hiperprolactinemia va a estar atribuida a tumores o también medicamentos que son una causa común del hipogonadismo. El siguiente, por favor. Hay también mencionar que la menopausia precoz se asocia con un mayor riesgo de la enfermedad cardiovascular y cerebrovascular. Ya, aquí en cuanto a la diabetes insípida central neurogénica, esta va a ocurrir cuando la secreción del ADH o también llamada vasopresina eh, va a ser insuficiente. Esta va a estar secretada por la hipófisis posterior, a diferencia de la anterior, que era por la hipófisis, por la deficiencia de la hipófisis anterior. Y esto va a ser insuficiente para poder satisfacer los requerimientos de la concentración de la orina. En cuanto a la prevalencia, cuando es tratada por medicamentos es de 7 a 10 pacientes por 100.000 habitantes. Y esta diabetes insípida puede ser congénita o adquirida, también secundaria, cuando va a haber una variedad de procesos patológicos que van a incluir dentro de ellos los tumores, que principalmente son craniofaringiomas y germinomas. También puede deberse a traumatismos cráneoencefálicos e inflamatorios, también a causas inmunes, a infecciosas y en algunos casos la causa es desconocida y se piensa que se debe a una causa autoinmune, que generalmente esto se va a ver en pacientes jóvenes.
Siguiente, por favor. ¿Ya cambió? Ya. Ya, en cuanto a la deficiencia de la hormona de crecimiento en adultos, esta puede estar presente en la infancia o en la edad adulta y al año hay 6.000 casos de la deficiencia de esta hormona en Estados Unidos y 50.000 adultos diagnosticados. La prevalencia se da después de una lesión central traumática, que es en un 12%, y el reemplazo de la GH puede reducir el exceso de la mortalidad eh, en los hombres. Ahora, en cuanto a la deficiencia de la prolactina, es más frecuente en pacientes con enfermedad hipotalámica hipofisiaria antes o después del tratamiento quirúrgico y de radiación. Y la deficiencia adquirida de la prolactina es un marcador de daño hipofisiario con un grado más severo de la hipofunción hipofisiaria. Sin embargo, también hay muchos casos de hipopituitarismo que se asocian con la hiperprolactinemia, que ocurre debido a la interrupción del tallo y la ausencia de la inhibición de la dopamina. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a la etiología y las manifestaciones clínicas, la causa más común de la insuficiencia suprarrenal son los glucocorticoides exógenos que van a suprimir la CTH. El patrón secuencial que es habitual de las deficiencias hormonales es la pérdida de la GH inicialmente, seguida de las gonadotropinas, de la TSH y de la ACTH, pero también hay varias excepciones. Que se da en este orden, por ejemplo, en la hipofisitis, y por lo tanto pueden resultar la déficit pueden atribuir un déficit. Las características específicas de la deficiencia hormonal van a estar enumeradas en esta tabla. Y aquí vemos principalmente las causas, ¿no? Hay causas neoplásicas, que son el adenoma pituitario, el craniofaringioma, el meningioma. También está el tratamiento celular y paracelular cuando se trata de una cirugía o radioterapia. También están las causas infiltrativo o inflamatoria. Y como ya les mencioné, ¿no? También hay causas infecciosas que pueden ser bacterianas, por hongos, parásitos, también tuberculosis. La vascular, que es la más común, la apoplejía de tumor hipofisiario. Traumáticos también cuando se trata de una lesión craneal o también por medicamentos. Siguiente, por favor. Ya, aquí vemos algunas características clínicas que son relevantes para cada deficiencia de la hormona, ¿no? Vamos a ver que en general hay fatiga, debilidad, aumento de peso, la pérdida de peso también, la disminución de la capacidad del ejercicio, el deterioro del sueño, también hay depresión. En cuanto a la piel, hay palidez, piel seca, adelgazamiento del cabello, la pérdida del cuerpo cabelludo. Ahora, en cuanto a lo cardiovascular y metabólico, hay hipertensión, hipotensión, bradicardia, hiperlipidemia también. En cuanto a lo pulmonar, hay déficit para
para la respiración, disnea al esfuerzo, gastrointestinal hay anorexia, náuseas, vómitos. En lo muscular, músculo esquelético hay debilidad muscular, osteoporosis, también puede haber fracturas. En cuanto al renal, hay aumento de la sed, poliuria, nicturia. En cuanto a lo reproductivo, hay disfunción eréctil, bajo líbido, y también puede haber oligoamenorrea. Siguiente, por favor. Ya, ahora para el diagnóstico del hipopituitarismo, requiere la comprensión de los análisis hormonales y también en varios casos en los que falta, la guía menciona que en varios casos en los que faltaba datos sobre el estado de la deficiencia central, lo excluyeron de este estudio sobre la insuficiencia de las glándulas primarias. Y sin embargo, esta evidencia puede o no ser directamente aplicable a las deficiencias de la hipófisis central. Siguiente. Ya, en la insuficiencia suprarrenal central, como ya les mencioné, se debe a la secreción inadecuada de cortisol y esto por la deficiencia del ACTH. Entonces, esto para evaluar la insuficiencia suprarrenal, se utiliza la intolerancia a la insulina y las pruebas de estimulación del ACTH en dosis bajas y en dosis estándar. Y esto vamos a poder ver también en la tabla 3 siguiente. Ahora, en las pruebas para el diagnóstico de la sospecha de hipopituitarismo, hay la prueba de la hormona de la GH, de la hormona del crecimiento. En la tolerancia a la insulina, el procedimiento es administrar la insulina de 0,5 a 0,15 en una muestra de sangre, y la interpretación de esto es que la glucosa debe caer en 40 miligramos por decilitro y la hormona de crecimiento debe ser de 3 a 5 gramos por decilitro. Y también hay otras pruebas como la STH, también esta se administra insulina al igual que la anterior, y la glucosa debe caer 40 miligramos por decilitro y el pico de cortisol debe ser entre 500 a 550 nanomoles por litro. Y la otra prueba es la ADH, que consiste en la privación del agua. En este caso se inicia la privación de líquidos durante las 8 horas. Y la interpretación es que la orina hipotónica durante la privación de líquidos va a confirmar la diabetes insípida. Siguiente, por favor. Ahora, en el hipopituitarismo central, se recomienda medir la T3 y la T4, perdón, y la TSH sérica para poder evaluar el hipotiroidismo central. Ahora, los niveles de TSH pueden estar bajos, normales o ligeramente elevados, y esto va a reflejar una secreción disminuida de 24 horas y una alteración en la bioactividad. También, a diferencia del hipotiroidismo primario, la TSH y la T4 se van a correlacionar, y no se utilizan los niveles de TSH por sí solos para el diagnóstico o para monitorizar el hipotiroidismo central. Siguiente, por favor.
Ya, la deficiencia de la hormona de crecimiento se va a medir a través de la tolerancia a la insulina, el glucagón, y también a las pruebas de arginina. En cuanto a los varones, los niveles de testosterona total, libre y biodisponibles, este, mm, estos van a ayudar al ritmo circadiano. Se va a dar máximo entre las 5:30 y 8 de la mañana, y su nivel mínimo va a ser aproximadamente a las 12 horas después. Y se va a asociar también a enfermedades agudas o agudas que van a alterar los niveles de testosterona. En cuanto a la mujer, el valor de la prueba de la GRH no van a proporcionar una información del diagnóstico adicional, y va a estar y la derivada a los valores de la gonadotropina. Siguiente. Bueno, continuando con la exposición en cuanto a la diabetes insípida central. Jóvenes, Siguiente, por favor. jóvenes, por la hora, lo dejamos ahí. ¿Eh? Traten de ser más ágiles en la exposición, coordinen mejor las diapositivas, porque se pierde tiempo, ahí mientras esperan la próxima diapositiva. Coordinen mejor eso, por favor. ¿Eh? Entonces, Sí, doctor, disculpe, es que mi lo dejamos internet es ahí. lento y demora al cambiar. Sí, pues. Ya, entonces, ya lo dejamos hasta ahí. Ya les estoy mandando un pasito del seminario, de lo que va del seminario hasta ahora, del primer seminario. Entonces, el viernes concluimos esta parte, 3, y empieza ya el otro tema de apoplejía, ya que creo que todavía no me mandó. Apoplejía, los de apoplejía me mandaron, ya les corregí sus diapositivas. Apoplejías, ¿están ahí? Todavía Doctor, no, buenos doctor. días. Aún le vamos a mandar recién. Ya, mándenme, por favor, mañana, hoy o mañana, porque el viernes empiezan, ¿ya? Ya, Está jóvenes, bien, doctor. listo. Ok, nos vemos Gracias, doctor. nos vemos el Gracias, viernes. doctor. Buen día. Buen día. Gracias.